del uso de la tribuna a la Comisión de Desarrollo Cultural para que dé lectura al dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se declara como ciudadano ilustre del Estado de Zacatecas al maestro Pedro Antonio Valtierra Rubalcaba. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Cultural respecto de la iniciativa con proyecto de acuerdo para que esta soberanía popular declare como ciudadano ilustre del Estado de Zacatecas al maestro Pedro Antonio Valtierra Rubalcaba. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de acuerdo para que esta soberanía popular declare como ciudadano ilustre del Estado de Zacatecas al maestro Pedro Antonio Valtierra Rubalcaba. Visto y estudiado que fue el documento en cita, la comisión dictaminadora presenta los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 9 de mayo del año 2023, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de acuerdo para que esta soberanía popular declare como ciudadano ilustre del Estado de Zacatecas al maestro Pedro Antonio Valtierra Rubalcaba, presentada por la diputada Maribel Galván Jiménez y los diputados Armando Juárez González, Ernesto González Romo y José Luis Figueroa Rangel. Segundo, la iniciativa se justificó bajo la exposición de motivos que se encuentran debidamente publicada en la Gaceta Parlamentaria. Valoración de la iniciativa. Competencia. Esta Comisión de Desarrollo Cultural es competente para estudiar y analizar la presente iniciativa, así como para emitir el presente dictamen. La importancia social de la fotografía periodística. La fotografía puede ser considerada como una de las actividades artísticas más importantes del ser humano, si bien es tal vez una de las últimas artes en desarrollarse, pues surgió en la Francia de finales del siglo XIX, con la creación de los primeros formatos de las imágenes que en la actualidad conocemos, desde su invención hasta nuestros días. Las fotografías expresan aquello que las palabras no pueden, llegan a donde la palabra no cabe y son, a su vez, una bitácora de la vida personalísima que se construye desde la propia mirada de una persona en particular, desde su visión y perspectiva, construye la imagen del mundo y del humano en general, y al describir eventos, tradiciones, lugares y personas a través de la imagen, las convierte en una memoria visual colectiva. Entre tales nombres destaca sin duda el de Pedro Antonio Valtierra Rubalcaba como referente del periodismo fotográfico y de la construcción de la memoria gráfica de nuestro país. Legado de Pedro Antonio Valtierra Rubalcaba. La vida de Pedro Valtierra es un libro que contiene en la primera parte los capítulos tristes y dramáticos de un niño campesino que posee una inmensa energía alimentada por su sensibilidad e imaginación en una realidad opresiva y adversa, y en la segunda, la visión de un fotoperiodista pulido en la fragua laboral, capaz de traducir los signos ominiosos del autoritarismo, la antidemocracia y la injusticia. Antes que nada, Pedro es un caminante perpetuo y un observador en alerta permanente. Para abrirnos la vista del mundo tuvo que caminar mucho y sobre todo observar. Quizá todo esto, como un remanente de sus largas jornadas de pastoreo en su infancia campesina en los cerros zacatecanos de Ábrego a principios de la década de 1960, supo desde entonces que había mucho más que sus ojos atraparían, y sus pasos se remontan también a su ir y venir por las calles de Fresnillo, cuando en un primer y lejano acercamiento al periodismo vendía los diarios locales y los que llegaban de la entonces solo imaginada capital. Ese caminar incansable es seguro también un pedacito de aquellos días en que recorría avenidas, mercados y parques con un cajón de bolear, pasos que lo llevarían a convertirse primero en bolero oficial de Los Pinos y luego en auxiliar en el laboratorio de fotografía de quienes cubrían las actividades del entonces presidente Luis Echeverría. Envuelto en la oscuridad y acompañado por el olor a los químicos, vio aparecer una imagen
en la charola del revelador y la vida le cobró sentido. Desde entonces, supo hacia dónde quería dirigirse. Su trabajo periodístico se ha publicado desde 1979 en muchos diarios del mundo. También en diarios nacionales se han publicado sus imágenes. Y como parte de la agencia de fotografía Cuarto Oscuro, incluye la cobertura de sucesos icónicos de la historia moderna de México y otros países. Fue corresponsal de guerras en Nicaragua durante la Revolución Sandinista en 1979, en la insurrección del Frente Polisario que lucha por la independencia de la República Árabe Democrática en contra del gobierno de Marruecos en 1982. También cubrió para el periódico 1+1 los movimientos guerrilleros de Guatemala, El Salvador y México durante la década de los 70, 80 y 90. En su currículum hay más de 370 exposiciones en México y diversos países como Rusia, Argentina, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Cuba, España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Venezuela, Ecuador, Guatemala y Costa Rica. Su obra formó parte de exposiciones colectivas internacionales. Con Pedro Valtierra, el fotoperiodismo en nuestro país ha tenido un antes y un después. Las diputadas y el diputado que conformamos esta comisión coincidimos con los iniciantes en el valor histórico, social y cultural que el trabajo del maestro Valtierra representa para la identidad de nuestro Estado y en la riqueza cultural que su legado constituirá para las futuras generaciones de mexicanos y sobre todo de los zacatecanos. Veamos también en sus fotografías la inmortalización de momentos que forman parte ya de la historia de nuestro país. Por lo expuesto y fundado, las diputadas y el diputado integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural de la Honorable 64ª Legislatura del Estado nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente decreto conforme a los siguientes. Artículo primero. La 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas declara ciudadano ilustre al maestro Pedro Antonio Valtierra Rubalcaba. Artículo segundo. La Junta de Coordinación Política determinará el día y la hora en que habrá de celebrarse la sesión solemne para llevar a cabo la declaratoria objeto del presente instrumento legislativo. Artículo tercero. Convóquese a los poderes ejecutivo y judicial, organismos constitucionalmente autónomos, presidentas y presidentes de los ayuntamientos del Estado y a las y los habitantes del Estado a la sesión solemne que habrá de llevarse a cabo. Artículo cuarto. Publíquese en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado para los efectos legales a que haya lugar. Artículo quinto. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del gobierno del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron los integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.